Hola chicos, en este video vamos a comenzar entonces a mirar el concepto de las estructuras de datos primitivas que nos ofrece entonces Java. Cuando hablamos de primitivas es porque ya son propias como de el lenguaje. En este caso entonces vamos a comenzar con la parte de los arrays. Bueno, miramos entonces la definición del concepto de qué es un array. Bueno, un array o también llamado vector o arreglo, se puede llamar pues de indistintamente esas tres formas. Prefiero llamarlo pues como array o arreglo porque vector es una clase propia de Java, entonces nos podemos confundir ahí y tiene pues como cierta diferencia, entonces vamos a llamarlo más bien arreglo o array. Bien, entonces un array es una estructura unidimensional, es decir que si la vemos gráficamente es una sola dimensión, en este caso pues asemejándolo a como sería pues por ejemplo el plano cartesiano que tiene X y Y. Entonces, un array se podría dibujar en pantalla, pues, se podría dibujar, pues, gráficamente como si fuera una estructura de una sola dimensión. En este caso, entonces, que solamente vamos a utilizar la dimensión X de almacenamiento de datos que permite que en una sola variable se pueda almacenar más de un dato. Hasta el momento nosotros hemos mostrado entonces con tipos de datos una variable, pero en esa variable podemos almacenar solamente un valor. La declaramos y la inicializamos en 5 y después le sumamos 1, entonces ya vale 6, pero sigue siendo un solo dato. Justificación de por qué utilizar un array o un arreglo. Bueno, pensemos en la siguiente situación donde es necesario almacenar la edad de tres estudiantes. Una posible solución sería declarar tres variables de tipo entero, como lo hemos hecho hasta el momento, y en cada una asignar o leer pues la edad de cada uno de los tres estudiantes. Entonces, por ejemplo, podemos tener tres edades, edad 1, digamos pues que la asignamos o la leímos a 17, edad 2, 20, edad 3, 19. Bien, no hay problema. La solución anterior, listo, si bien es cierto, es válida, siempre y cuando la cantidad de estudiantes no sea mayor. ¿Qué pasa si la cantidad de estudiantes son 10, 20, 30, 50, 60 estudiantes? Pues entonces ya declarar 60 variables, pues ya sería pues muy engorroso. Bien, prácticamente pues que eso sería inmanejable dentro de una aplicación. Entonces, en ese caso, pensamos entonces en manejar o en declarar más bien entonces una estructura de almacenamiento que nos permita poder almacenar toda esa cantidad de datos. La solución al problema anterior sería declarar un array de tipo entero de tamaño 60. Bien, entonces dentro de una variable vamos a poder almacenar muchísimos datos. Entonces, ¿cómo podríamos declarar entonces un array? Bueno, hay varias formas de declarar un array, como lo vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues como la más común. Entonces, digamos, bueno, el tipo de dato, el nombre que le queremos dar al arreglo, pues es el nombre de la variable. Tenemos que seguir pues las mismas reglas que vimos anteriormente. Utilizamos ya los corchetes, una pareja de corchetes, igual el operador de asignación de memoria new, otra vez el tipo de dato y pues entre los últimos corchetes que ponemos, ahí sí colocamos cuántos elementos va a tener entonces la regla. Esto permite que en una sola variable se pueda almacenar esa gran cantidad de datos. Bien. Miremos entonces la declaración de un arreglo o un array en Java. Básicamente tenemos dos maneras de declarar un arreglo. La primera de ellas es la que acabamos de ver anteriormente, es la más sencilla. En este caso, si queremos utilizar esa manera es porque nosotros sabemos de entrada cuántos elementos va a tener el arreglo. Entonces, si yo sé que mi curso siempre es de 60 estudiantes, entonces yo diría, no, listo, entonces un arreglo de 60 posiciones, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, el tipo de dato que vamos a almacenar, es decir, los tipos de variables primitivos, y long, float, double, char, boolean, por ejemplo, el nombre que le queremos dar al arreglo, los corchetes como ya vimos, el operador de asignación, el operador new de asignar memoria, bien, para toda esa cantidad de datos, otras hacemos alusión al tipo de dato y al final entonces colocamos entre los corchetes el tamaño. Obviamente pues eso tiene que ser un valor de tipo entero porque no pueden haber pues tamaños de 12.5 posiciones, ¿no? O 12 o 13, pero no pueden haber pues, decimales aquí pues como variable. Todo esto nos permite entonces que en una sola sentencia, una sola instrucción, hagamos dos cosas. Declarar el arreglo y asignarle memoria. Vuelvo y repito, ¿cuándo hacemos esto? Cuando nosotros sabemos cuántos elementos va a tener el arreglo. O sea que ya es como un tamaño pues fijo.
Por ejemplo, queremos almacenar entonces la edad de 30 estudiantes. Lo haríamos de esta manera. Tipo de dato, nombre que le queremos dar al arreglo, corchetes, igual new, esto siempre va, el igual es new siempre, es obligación ahí. Después el tipo de dato con el que definimos edades y el tamaño. Queremos almacenar 30 notas de esos 30 estudiantes, entonces sería un arreglo de tipo doble, llamado notas, corchetes, igual new, otra vez el tipo de dato que sería doble y 30. Queremos almacenar los nombres, ahí en un mismo dato puedes colocar el apellido y el nombre, o el nombre y el apellido, bueno, indistintamente en qué orden. En este caso utilizaríamos ya un objeto, vamos a declarar un arreglo de tipo string. Entonces realmente aquí nombres pasó a ser ya es como un objeto tipo arreglo también. Pero bueno, básicamente pues funciona pues como los tipos de datos primitivos. Nuevamente, igual, new, tipo de dato que es string y también el tamaño. Aquí estamos suponiendo pues que es un curso de 30 personas, ¿bien? Y queremos almacenar, por ejemplo, el género. Entonces sería dentro de una variable o entre un arreglo de tipo char. Vamos a llamarlo género, igual, new, char nuevamente y 30. Y quiero almacenar, por ejemplo, el estado. Puede ser que si la aprobó o la reprobó. Entonces, si la aprobó, guardaríamos un true. O si la reprobó, guardaríamos un falso. Aquí en este caso, pues en este ejemplo, he tratado pues como de darles, mostrar entonces cómo se declararían los tipos de arreglos pues más comunes que vamos a manejar pues aquí en la asignatura. ¿Ok? Tenemos otra manera de declarar un arreglo, entonces vamos a llamarlo como la sintaxis número 2. En este caso, esta sintaxis se utiliza cuando no sabemos cuántos elementos tendrá el arreglo. Bien, tiene que ser algo dinámico, puede ser que el tamaño o la cantidad de elementos lo ingrese el usuario, o puede ser entonces que el tamaño sea producto de una operación matemática previa. Entonces ahí no sabemos cuántos elementos va a ser, pero de todas maneras necesitamos declarar el arreglo. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Primero que todo, declaramos el arreglo. Entonces, tipo de datos que vamos a almacenar, el nombre que le queremos dar y corchetes, y no más. Aquí los corchetes no van a quedar así. Eso sería la declaración del arreglo. Y posteriormente, entonces, ahí sí le damos el tamaño. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos alusión al nombre que le dimos al arreglo, igual, new, nuevamente el tipo de datos que vamos a almacenar, y ahora sí le mandamos el tamaño. Entonces serían dos sentencias, dos instrucciones. La primera, declarar el arreglo. La segunda, asignar la memoria. Esto nos permite entonces una mayor flexibilidad porque entonces ya nosotros le decimos al compilador, mire, vamos a utilizar un arreglo, pero él no sabe cuántos elementos va a ser. Ya posteriormente, ya bien sea con base en la entrada por parte del usuario o como les decía anteriormente, pues con base en una operación matemática, podemos darle el tamaño al arreglo. Entonces sería pues nosotros diríamos que es como declarar un arreglo pues como más dinámicamente, porque el arreglo se crea del tamaño que nosotros necesitemos. Miremos entonces algún ejemplo de la misma situación anterior. Necesitamos entonces almacenar información de estudiantes de un curso, pero en este caso aquí no se sabe cuántos estudiantes son. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Solamente declaramos los arreglos, pero hasta el momento ellos aquí no tienen tamaño, no se sabe cuántas posiciones van a ser. ¿Qué hacemos después? Le decimos, por ejemplo, al usuario, bueno, ingrese el tamaño del arreglo o ingrese la cantidad de estudiantes que tiene el curso, ¿bien? Y leemos, ¿bien? Leemos aquí, pues por la consola, pues leemos una variable llamada tam. Y ya después, entonces, ahora sí, cogemos cada arreglo y comenzamos a darle tamaño. Entonces, ya en este caso, los arreglos pues quedaron de un tamaño pues que el usuario necesita. Entonces, sería edades, new int, notas, new doble, nombres, new string, género, new char, estado, new boolean, y todos quedan del mismo tamaño. En este caso, pues para solucionar ese ejemplo que estamos pues tomando en cuenta aquí. Miremos la representación gráfica entonces de un arreglo. Como les decía, entonces un arreglo se puede representar gráficamente como una serie de cajoncitos, los cuales entonces se almacena un dato. En cada cajoncito se almacena un dato. Estos cajones están seguidos uno del otro y se identifican mediante un índice o un index. ¿Bien? El índice o posición es un valor de tipo entero que comienza desde 0 y va hasta el tamaño del arreglo menos 1. Miremoslo entonces por acá. Tenemos esta situación. Queremos entonces almacenar 5 valores de tipo entero. Entonces declararíamos, pues como yo ya sé que son 5 elementos, entonces voy a hacerlo con la sintaxis pues número 1, que es la que
damos el tamaño de manera pues fija. Entonces, digámosle aquí de tipo entero, el arreglo se llama valores, igual new, y va a tener 5 posiciones. ¿Cómo se vería gráficamente? O sea, para poderlo entender. Bien. Entonces, gráficamente lo podemos ver así, una serie de cajoncitos que van pegados uno hacia la derecha del otro, y cada cajoncito tiene un índice, lo que le mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, ese índice comienza en 0 y va hasta ¿dónde? Hasta el tamaño -1. Nuestro arreglo es de tamaño 5, -1, pues la última posición sería la posición 4. ¿Por qué comienzan los arreglos en la posición o en el índice 0? Es una sintaxis que viene heredada pues de lenguajes como C. Y ustedes saben, pues ya les mencioné que Java, por ejemplo, entonces hereda mucha de la sintaxis que tiene C y C++. Entonces, pues dejaron los arreglos con esos índices así. Cuando yo declaro un arreglo, ¿bien? Y le doy tamaño, le asigno memoria, new, y le digo, bueno, ¿qué tamaño va a ser? Cada posición, cada cajoncito queda de manera predeterminada. En este caso, pues, como es un arreglo de tipo entero, queda entonces con ceros. Si fuera un arreglo de tipo doble, entonces quedaría con 0.0. Si fuera un arreglo de tipo booleano, entonces quedaría con falso. Si fuera un arreglo de tipo string, quedaría con puras cadenas vacías, es decir, no, como si no hubiera nada ahí, pero realmente sí hay algo. Bueno, eso lo vamos a ir pues viendo a medida que vamos trabajando pues con los tipos de datos. Bien. Y posteriormente, por ejemplo, ya una vez que hemos declarado pues el arreglo y ya tiene tamaño, entonces ya podemos comenzar a trabajar con él. Por ejemplo, en este caso, bueno, ¿cómo se haría la asignación de un arreglo? Bien, o la asignación de valores dentro de posiciones dentro del arreglo. Entonces, para almacenar datos en un array, solo basta con llamar al array, bien, e indicar en qué posición del array se desea guardar datos. Por ejemplo, siguiendo con el arreglo anterior de los valores. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí valores y en la posición 0 quiero almacenar el 18. Valores y en la posición 1, siempre tenemos que referirnos al índice, en qué posición queremos almacenar, en qué cajoncito. Entonces, en la posición 1 quiero almacenar el 20 y por ejemplo en la posición 4 quiero almacenar el 17. ¿Cómo se vería entonces el arreglo gráficamente? Se vería así. Posición 0, un 18. Posición 1, un 20. ¿Qué pasó con la posición 2 y la posición 3? No las tocamos y permanece entonces con el valor por defecto que es 0. ¿Y qué pasa con la posición 4? Listo, ahí guardamos el 17. Es decir, no necesariamente tengo que yo pues ir un orden, seguir un orden pues, y para poder llenar el arreglo o asignar valores al arreglo. No, me puedo posicionar en cualquier índice y guardarle valores ahí. Bien, chicos, eso ha sido entonces pues como el concepto básico de lo que son entonces los arrays o arreglos en Java. En posterior video entonces vamos a mirar las operaciones básicas ya pues haciéndolas en código fuente. Hasta la próxima.